happy that you're here deciding to do that. Bueno, me alegra muchísimo que me acompañen el día de hoy en esta nueva oportunidad de, bueno, practicar su inglés. Es una oportunidad, un espacio de ustedes, así que pues me alegra muchísimo tenerlos. Hello, Nadia, cousin Laura, Marlin. Hello, everybody. Whoever is on Facebook that I don't see your name, welcome, welcome. Kate, hello. Welcome, everybody. Ok, hoy estoy muy emocionado porque todas las semanas cambiamos de historia, de tema. Trato que en la temporada yo pueda contar una historia de un objeto, de una persona, de un libro, de una película, de una entrevista, cambiar los temas un poco para que, bueno, pues sea bastante variado e interesante. Entonces, el tema de esta historia me encanta porque no sé si ustedes recuerdan o tuvieron la oportunidad de ver, y si no la han visto, vayan y busquen esta historia que la tenemos subida en Spotify ya. Es una historia de la primera temporada que hicimos en la que hablamos de una historia de la canción Anacaona, una canción de salsa que cuenta la historia de una indígena del Caribe muy poderosa y muy reconocida entre la historia, digamos que de los nativos del Caribe. Entonces esa historia me gustó muchísimo porque tenía temas de misterio y bueno, hoy no es la excepción. Hoy vamos por ese ladito del tema de historia indígena que me gusta muchísimo porque no se conoce mucho o no es muy común conocerla. Hello, Manny, so good to see you. Natu Chips, hi. Hello, everybody, thank you for coming today. Entonces, bueno, me emociona mucho poderles contar esta historia el día de hoy. Tiene temitas, connotaciones un poquito de misterio, para que, bueno, nos coordine muy bien con el tema de Halloween. So I'm so excited. But before we begin, antes de que iniciemos la historia, que ya vamos para allá muy rápidamente, por favor salúdenme en los comentarios, say hello, good evening, practice your English, this is your space. Les cuento dos cositas. Una, que esta es una historia de la historia. Hay dos historias distintas en inglés, una se escribe sin H y otra se escribe con H. Son dos palabras para que me ayuden mis secretarios, secretarias, mis ayudantes en los comentarios. Uno es history y el otro es story. Es un error muy común que sucede, y history solamente se refiere a la historia como está en los libros, la historia de la guerra mundial, la historia de Colombia, la historia como la historia, el género de historiadora como es Diana Uribe. De eso trata la palabra history con H. Pero una historia de un relato o un cuento, una historia que uno le cuenta a un abuelo, la historia bueno, un relato que es muy común en un pueblo, en una familia, eso es story. Entonces, history es como la materia que uno estudia y story es el relato, es el cuento. Son palabras completamente distintas en inglés, entonces les recomiendo que las separen mentalmente para que no las confundan. Entonces, hoy vamos a hablar de la historia, history, de un pueblo indígena que no se habla mucho de este pueblo, y también algunos relatos, algunos mitos y algunas leyendas sobre ese pueblo. Entonces también vamos a escuchar unos stories. Entonces, history and story, two different things in English. And so that's number one. Please, somebody write the difference in spelling in the comments. Alguien escríbalo por favor en los comentarios.
pues para que podamos tener la distinción visual de history y story. Bueno, esa es la primera cosa que ya chuleo de la clase de hoy. Bueno, la otra cosa que les quería contar es que se viene una guía muy bonita que vamos a crear con todos los profesores de Teaching You. Teaching You tiene una línea corporativa en la que hacemos clases en muchas empresas y también tiene la línea de su curso en línea que están dando, que es el curso para principiantes de WhatsApp, que ahí estamos desarrollando otras cositas. De vez en cuando también hacemos workshops, talleres. No he planeado muy bien los talleres. Estamos muy concentrados en el progreso del programa de inglés por WhatsApp. Entonces, apenas tenga las fechas de los próximos talleres les cuento, pero vamos a sacar una guía muy bonita porque con los profesores identificamos en este mes errores comunes que los hispanoparlantes, las personas que estamos hablando el inglés desde el español, cometemos con frecuencia. Son errores específicos a nosotros porque el español funciona de una manera y de pronto el inglés un poquito distinto en ciertas ocasiones. Entonces vamos a sacar esa guía, espero en los primeros días de noviembre, para que ustedes estén muy pendientes. Los que están suscritos la van a recibir al correo o a su WhatsApp. Si no se han inscrito, inscríbanse, es muy fácil. Si están en nuestro Instagram, van a nuestro perfil, ahí van a encontrar un botoncito donde dice material gratuito, ahí se suscriben y les llega el material. Los que no, igual pongan atención a nuestras redes sociales porque cuando la publiquemos pues va a estar disponible y va a ser una guía. Pues yo quiero que sea muy útil, muy fácil de navegar, muy simple, con errores bien contaditos y bien específicos de los errores más comunes que cometemos en inglés. Just look forward to that, and I'm looking forward to that as well. So let's get going with the story of the week. ¿Quieren que se las cuente primero en inglés o en español? Last week, la semana pasada, empezamos por español porque el tema era un poquito complejo, entonces quería darles un poco de contexto. Pero puede que entiendan algunas palabritas. No sé, ¿qué prefieren? English first or Spanish? Tell me in the comments, and I'll make a decision based on your guys' participation, you guys' participation. Let's see what you guys say. Okay, Marley was the first one to say, so we're gonna say English first. Vamos a hacerlo primero en inglés. Entonces, aquí les va la historia. Last week, I had the beautiful opportunity to travel to a town by a mountain called Cerro Quinini. This place is near Bogota. It's maybe 70, 80 kilometers away from Bogota south. And it's about 2 or 3 hours by car. And this mountain is very beautiful. It has this rocky mountain top where you can stand on these rocks on the ledge and look out and see all the other towns across the region. And it's just really, really an amazing view from up there. But this place is magical not only because of its beauty, but also because of his history. This mountain was part of a region in which the Panches tribe, an indigenous tribe, lived. And this tribe, we don't hear very much in Colombia. We're used to hearing other indigenous tribes, for example, the Muisca or the Chicha, but these people are Panches. And Panches is the name of a fish in English, is a catfish, or bagre in Spanish. And so this is the name of the tribe, and this tribe is not very well known in our oral tradition. We don't know very much about it, but it was so interesting to go to this place, because in this place, in the rocks, you can see the petroglyphs, some markings that the indigenous people left on the rocks.
and you can see their drawings and their petroglyphs, and it's just really interesting. Now, when I was up there, the guides that operated the tour that I was in told us some stories about the Panches. The Panches were a tribe of warriors, and in fact were very difficult for the Spanish colonizers to conquer because of the structure of the mountain. The Panches were very able to fight with their arrows and use gravity to their advantage as they attacked the Spanish and they defended themselves from conquest. So they were known as this very strong and military peoples. And it was interesting to find out that maybe they weren't always that way. And in this place in the mountain, there's rocks in which they did some ceremonies. There was a rock specifically dedicated to birth, to giving birth to the new children of the tribe. And so the tradition, as the guides say, according to them, the first child of a woman of this tribe had to be male, had to be a man. If the baby was not a man, not a boy, not a male, then they would sacrifice the child. And then the woman could have her boy, a man as the baby, then she could have all the children. So this, of course, was a very shocking tradition and very different from our beliefs and our way of thinking. But it wasn't as if though the Panches tribe didn't like women. No, in fact, in the Panches tribe, the woman was very important. It was magical. She was the healer. She was the person in charge of nutrition. She did many important things for these people, including carrying their weapons, being in charge of agriculture, harvesting, collecting, feeding the people. So the woman was of incredible importance. In fact, the name of the mountain, Quinini, is after the last cacique, the last main important person of the tribe, which was a woman. And so she is considered very important. From the mountain, you can see the shape of a goddess because they cherished the body and the essence of a woman. Of course, Mother Nature, as we know her as Pachamama, you know. So very interesting culture, very interesting traditions, and very interesting stories from the guide. So when I came back after the trip, after being in the mountain and visiting this place, I looked up, I did some research because I never heard about this tribe. And I found out really interesting information about them. One of the interesting pieces of information is that even though these people were very difficult to conquer by the Spanish because they were good fighters, that they had very peaceful and diplomatic relationships with many other cultures. We tend to think as the people as separate, but there are some artifacts, for example, the necklaces that they have pieces in the necklace, and by studying the types of rocks and the types of jewels that they have in the necklace, they can surmise, they can guess that these people had relationship with people in the Caribbean, with people in Central America, and they knew, this is a known fact, that they traded products, fish, and the things that they hunted, animals, protein, with the Muisca community in exchange for salt. And so they had very peaceful relationships with other tribes. And also another thing that I found out that was beautiful was that the women in their tribe
were the people who were in charge of diplomatic relationships, because the women, this tribe specifically, were really good at languages, and of course I like that. And they are very good at learning the languages of other tribes, and so when the Spanish men came, it was the woman who learned Spanish very quickly and with a lot of ease, and it was the woman who represented the tribe in negotiations. So that was a beautiful thing to learn about the history of the Panches. And then I learned one more important and very interesting fact from this culture and also other indigenous cultures, which was the value of gold. As it turns out, the gold for this tribe was very valuable. We tend to think, as the Aboriginals or the natives, is very stupid for having given the gold away to the Spanish, or for thinking that maybe these people didn't care about the gold. No, the gold was very important for this tribe because they used the gold for some rituals for healing. So they used gold in practice to heal the body from specific diseases, and different types of gold were used to cure different types of disease, which is something completely out of this world. I never heard that information before, and I was just so happy to learn from it. If you want to learn more about these tribe, you can find a book online called The Inconquistables Panches del Magdalena. I think that's the name of the book, by an expert of the region. Okay, so that's the story in English. So now I'm going to tell it in Spanish. Bueno, antes de contarla en español, quiero que hagan un ejercicio que a mí me fascina. Bueno, es muy común que uno no entienda todo cuando escucha las cosas en inglés. Entonces, eso me sucedía a mí mucho. Quiero que me escriban en los comentarios qué entendieron más o menos por encima. Esto era una historia de terror, esta era una historia de qué temas, qué pudieron o qué se imaginaron cuando estaba contando la historia. Por supuesto yo hago señas y hago cositas así, pero quiero saber qué se estaban imaginando, y quiero que verifiquen cuando la cuente en español si lo que se estaban imaginando era correcto. No importa, esto lo he dicho anteriormente, no importa si la imagen que se estaban envideando cuando yo estaba hablando en inglés era precisa. Lo que a mí me interesa es que cuando escuchen el lenguaje, cuando escuchen el inglés, formen hologramas visuales, es decir, en su imaginación que estén rodando una película, porque ese proceso hace que nosotros empecemos a masticar el idioma y lo empecemos a internalizar. Entonces me interesa mucho saber qué cositas se estaban imaginando, qué foticos vieron, qué videos vieron en su imaginación cuando yo estaba hablando en inglés. Okay, please write in the comments. Please tell me. I'm really curious. Sí quiero saber, de verdad. Entonces, bueno, aquí va la parte en español. El fin de semana pasado tuve la oportunidad de visitar un lugar muy mágico cerca de Bogotá que se llama el Cerro Quininí. El Cerro Quininí queda más o menos a 70-80 kilómetros al sur de Bogotá, saliendo en carro más o menos 2 o 3 horas, por supuesto, dependiendo del tráfico de la salida de la ciudad. Entonces, este lugar es muy mágico porque es un cerro de rocas bastante interesante que tiene como unas peñas diagonales, donde uno se puede parar en el borde y avistar como todos los pueblos que hay por ahí. Se ve la meseta, se ve Bogotá, mejor dicho, se ve muy chévere desde allí. Pero no solamente es mágico por el entorno y por la naturaleza, sino porque era un lugar donde vivía y donde sí, ocupaba el territorio una tribu de Colombia que se llama los Panches. Panche quiere decir bagre, es el nombre de un pescado en español.
Entonces ellos eran los bagres, los panches, y es una tribu de la cual no se habla mucho en nuestro país porque generalmente tiene más popularidad la historia del Dorado, la historia de los muiscas y los chipchas y otras tribus como las de Sudamérica y las de Centroamérica, como los incas y los aztecas. Entonces, pues los panches no se escucha mucho, entonces fue muy interesante conocer sobre su cultura. Entonces, cuando uno sube la montaña, hay ciertos lugares donde uno puede ver los petroglifos. Los petroglifos son unas marcas en las rocas, grabadas en las rocas, hechas por esta tribu. Entonces, por supuesto que es muy interesante ver estos símbolos que dejaron allá unos pueblos hace más de 400 años y que todavía está intacto el dibujito. Entonces, es muy, muy chévere ese pedazo también. Entonces contaban los guías, de acuerdo a lo que ellos conocen o lo que ellos informan, es que bueno, esta tribu era conocida como una tribu guerrera y muy fuerte. De hecho, los españoles, a los españoles les fue muy difícil conquistarlos, sobre todo por la geografía de la montaña, porque desde arriba, desde el pico, ellos podían utilizar la gravedad para mandar las flechas hacia abajo y llegaban más lejos y con más potencia. Entonces los españoles no podían subir tan fácilmente a conquistarlos. Entonces dentro de las historias están cositas de sus creencias y de su cultura, de sus ceremonias. Hay un lugar en la montaña que es una piedra plana, que se dice la piedra del nacimiento, donde iban a tener los bebés las mujeres de esta tribu, los panches. Entonces en esta roca se celebraba, digamos que la bienvenida del bebé, pero tenían una creencia que era que el primogénito, el primer hijo de una mujer tenía que ser hombre, tenía que ser macho, tenía que ser un niño. Si no era un niño, si nacía una niña o una hembra, entonces ellos sacrificaban al bebé, era su creencia, y por supuesto que esta creencia para nosotros es muy impactante porque es muy distinto a la manera como vemos el mundo, pero para ellos era parte de su cultura y de sus creencias. Por supuesto que cuando ya tiene el primer hijo hombre, entonces de ahí para adelante pueden tener las mujeres y los hombres. Entonces, de hecho, en la conversación muchas mujeres estaban como, ay, claro, las mujeres no importan, pero los guías hacían dar cuenta que las mujeres eran muy importantes en esta cultura, supremamente importantes. Dicen, por ejemplo, que la mujer era la agricultora, la que sabía todos los temas de agricultura, cuándo recoger, cuándo sembrar, sabía qué semillas utilizar, qué comida era más nutritiva para la tribu, y no solamente tenían funciones de cuidadoras y de agricultoras, sino que también en la guerra ayudaban a los hombres a cargar las armas. Entonces las mujeres tenían una gran importancia en esta tribu, y de hecho el cerro que se llama Quininí está nombrado por la última cacique de ese pueblo panche, que se llamaba Quininí, que quiere decir la luna detrás de la montaña, que me pareció muy bonito. Entonces es una deidad, Quininí es una deidad, es una diosa, y de hecho desde la montaña se ve, ellos les gusta imaginarse que la montaña es una mujer, entonces se ve la mujer reflejada en la montaña y tiene una gran importancia y un gran valor en su comunidad. Muy interesante todas las historias, todo este tema de la cultura. Así que después de regresar del paseo me puse a consultar material al respecto porque quería conocer más acerca de esta cultura, y pues di con una entrevista y con un libro de un antropólogo, un historiador, un escritor que cuenta la historia de los panches, y cuenta tres cositas que me parecieron fenomenales. La primera de estas cosas fue que aunque eran conocidos como unos guerreros, no era su naturaleza ser guerreros. De hecho sus armas eran muy simples, entonces no era como su principal manera de ser, ¿no?
De hecho, se conoce que tenían muy buenas relaciones diplomáticas con otros pueblos por los collares que encontraban en esta región, en la región del Magdalena, porque los dijes, las joyas del collar, eran rocas, eran joyas que provenían de Centroamérica, del Caribe, de otros lugares donde no existe en Colombia, por ejemplo, una gema como el jade. Entonces sabían que tenían una buena relación de intercambio. De economía con otros pueblos, lo que supone que tenían pues también relaciones diplomáticas con estos pueblos. Entonces, el segundo hecho que me pareció muy lindo es que eran las mujeres las que estaban encargadas de esta función diplomática y que de hecho las mujeres de esta tribu, los Panches específicamente, eran muy buenas con el idioma, lo cual pues por supuesto me llamó mucho la atención porque ellas aprendían los lenguajes y las culturas de otros pueblos para poderse comunicar y poderse intercambiar pues las cosas que ellos comerciaban. Entonces me pareció muy interesante porque cuando llegaron los españoles fueron las mujeres que aprendieron el español muy fácil y eran las mujeres las que representaban a las tribus en la negociación con los españoles. Entonces eso me pareció fascinante, muy chévere. Y por último, lo último que aprendí de esa conferencia, de esa información, fue el valor que tenía el oro, no solamente para los Panches, sino para otras tribus indígenas también, que nosotros tendemos a pensar por la historia que nos han contado y nos han repetido muchas veces que los indígenas eran medio ingenuos en regalar el oro y que por supuesto para los indígenas el oro no tenía un valor como lo tenía para los españoles avaros que vinieron a quitarles el oro. No, lo contrario dice este escritor, dice que por el contrario el oro tenía un gran valor para estas tribus indígenas y que parte del valor que tenía no solamente era el valor espiritual y de las ceremonias, sino que ellos utilizaban y tenían el conocimiento para utilizar el oro para sanar ciertos males físicos, ciertas enfermedades. Y hay un científico estudiando este factor porque utilizaban un oro específico para una enfermedad, otro oro, otra maleación del oro para otra enfermedad. Entonces esto es algo avanzadísimo, algo súper interesante y por supuesto que cambia la noción de la importancia que estas tribus le daban al oro. Me pareció sensacional. Entonces, so this was my story for today. It's a combination of history and story. Es una combinación entre la historia como la historia escrita y las historias, los relatos de este pueblo. Bueno, desafortunadamente no queda mucho de este pueblo porque para evitar la conquista, ellos, las últimas personas que quedaban de esa tribu, saltaron desde el cerro y prefirieron el abismo que someterse a la conquista española. So that's a very sad ending to this story, but that's what I learned this weekend and I hope that you guys like it. Just Bolena, hi, hello. You can always get this information by signing up. Siempre puedes acceder a esta información al registrarte en nuestro perfil. Vas a nuestro enlace, you go to the link in our bio and then you go to a button that says material gratuito, the free material, and you just get the story, you get the audio, you get the text, you get additional exercises you can do weekly, and so I'm glad that you liked it. Me encanta que me hayan acompañado el día de hoy. As always, I'm very thankful that you guys have. If you want extra practice, si quieren practicar un poquito más, me encantaría escuchar historias. No sé si tienen historias parecidas o cuentos o relatos que estén en su familia de estos temas que a mí me fascinan. La pueden compartir conmigo en inglés y así practican. I would love to hear you guys practicing and speaking and writing. So I'll be here for you.
Next week I will see you with a new story. La semana entrante nos vemos con una nueva historia. Así que muy pendientes, jueves a las 7 hora Colombia. I'll see you guys. Thank you so much. Thank you, Money. Thank you, Just Paulina. The Punches material too. Yes, yo lo comparto los sábados. Entonces, pues me demoro en transcribir y preparar el material. Pero el sábado lo envío. Yes. That's right. Thank you, Jesse. Thank you, Natu Chips. Thank you, Leonor. Thank you, everybody that came here today. I'm so glad that you made it, and I'll see you next week.